Muy bien, vamos, gracias a Dios, vamos a comenzar en esta mañana. Estamos ya con el segundo estudio de esta serie titulada El Dios de todos los tiempos. La semana pasada estuvimos hablando con respecto a por qué es importante tener un conocimiento de las diferentes maneras en las cuales Dios fue obrando a lo largo de la humanidad, del tiempo en el cual la humanidad ha estado en esta tierra. Vamos tomando nuestro lugar, por favor. Y decíamos la semana pasada cuán importante era hablar con respecto a la forma en la cual Dios administró su voluntad para con el hombre mientras él se iba revelando de manera progresiva. Ahorita en un ratito les van a pasar a repartir ahí el material. Y vamos a hablar en esta mañana con respecto a lo que aparece allí en la diapositiva que dice pacto en el Edén y pacto con Adán. Y allí vamos a hablar de una situación a través de la cual la historia del hombre comienza en la tierra. No podemos decir que comienza la historia de Dios, porque Dios es eterno. Él no tuvo comienzo aquí en esta parte, sino que Él comenzó manifestando su voluntad ya mucho tiempo atrás en beneficio de la humanidad. Y poder hablar acerca de esto es hablar con respecto a las condiciones ideales, digámoslo de esta manera, en la cual el hombre podría encontrarse. Imagínese un lugar en el cual usted no tuviese la necesidad de trabajar. Un lugar en el cual no hay situaciones difíciles que enfrentar, en el cual no hay una situación por medio de la cual uno pueda sentirse obligado, ya sea por el trabajo, por condiciones pecaminosas que se encuentran en este mundo. En esas circunstancias se va a encontrar el hombre, en un estado ideal, por decirlo de este modo. No hay la necesidad o es algo desconocido, perdón, es algo totalmente ignorado por nosotros, cómo sería la vida en esas condiciones. Estaríamos hablando de un lugar en el cual todos quisiéramos estar, como es en el huerto del Edén. Y si usted ya recibió ahí su material, en la primera parte aparece la siguiente frase que dice que es el principio para recordar, y es lo que queremos que usted permanentemente tenga allí en consideración en sus pensamientos. Y dice en primer lugar, dice, en el pacto del Edén y con Adán, encontramos las primeras manifestaciones de Dios deseando bendecir al hombre, estableciendo una relación con él. Y nos detenemos allí. Si tuviésemos un Dios tirano, como se nos presenta en muchas ocasiones, a través de las cuales nos hacen pensar que Dios desea estar latigueándonos permanentemente y desea nuestro sufrimiento y que Él desea sencillamente sentirse autosuficiente y todopoderoso por encima de sus criaturas sin tener una relación con ellos, Dios nunca, en primer lugar, nunca se le hubiese revelado al hombre. Es decir, lo hubiese colocado ahí en el huerto y lo hubiera abandonado a su suerte. Pero dice que desde el huerto del Edén, desde la creación misma del hombre, encontramos las manifestaciones principales a través de las cuales podemos entender que Dios siempre estuvo interesado en relacionarse con su creación, con el hombre. Y después dice allí, de manera permanente vemos a Dios deseando y estableciendo los medios de comunión con su creación, buscando que por medio de la obediencia ésta sea bendecida. Comúnmente hemos escuchado una mala enseñanza, y más en nuestros días, que dice lo siguiente: Dios quiere que tú seas feliz. ¿Y cuál es el problema con esa frase? ¿Acaso Dios desea que yo sea infeliz? De ninguna manera. Sin embargo, el hecho de considerar que Dios tiene como única y absoluta razón de existir que usted y yo seamos felices, significa que prácticamente la causa misma de la existencia de Dios
no es la gloria misma que Dios tiene al manifestarse hacia el hombre, sino sencillamente hacerle sentir bien a usted y a mí. Eso significaría que Dios, más que ser Dios, sería un sirviente, que está todo el tiempo viendo a ver qué te hace falta para que seas feliz. Y también entendemos y consideramos que tenemos un Dios lleno de gracia y de bondad, que Él permanentemente nos bendice a pesar de nuestro pecado. Pero considerar que solo Dios tiene como único propósito que usted y yo seamos felices, eso reduce a una condición muy pobre a la persona de Dios. Ahí dice que siempre Dios buscará bendecir al hombre a través de su obediencia. Y esto evidentemente habla de una relación de responsabilidad que el hombre debe de cubrir hacia la persona de Dios. Dios presenta todos los elementos para que le podamos conocer, para que le podamos amar, para que podamos entender qué es lo que Él desea de nosotros. Y entonces, en respuesta, Él solicita nuestra obediencia. Si tuviésemos sencillamente un Dios que Él quiere que yo sea feliz, no le interesaría que yo le obedezca. Al parecer, en ese concepto de que Dios quiere que tú seas feliz, pareciera que quien tiene que obedecer es Dios y no nosotros. Por esa razón es un concepto pobre de la persona de Dios. Dios no desea únicamente mi felicidad, Dios desea nuestra santidad. Y en ese proceso de ser santos encontraremos la felicidad porque amoldaremos nuestro comportamiento y nuestros principios y nuestras formas de vida a la voluntad de Dios. Allí está la verdadera felicidad. La felicidad no la va usted a encontrar única y exclusivamente en la ausencia de problemas, en la abundancia económica, en tener realizadas todas sus metas y deseos que tiene ahí guardados en su corazón. Usted va a ver a través de las condiciones que vamos a encontrar en el hombre en este preciso momento que Adán y Eva tenía todo a su disposición para poder ser felices por siempre. Y sin embargo, cuando fue puesto a prueba su obediencia, él falló ante la persona de Dios y hubo la necesidad de establecer un nuevo pacto. Y ahí vamos a ver un principio para recordar. Esto se cumple en todos los pactos. Dice que en cada uno de los pactos encontramos un ciclo por el cual en el cual el fracaso por el pecado del hombre y la gracia de Dios son manifiestas, teniendo un cumplimiento parcial en su momento y esperando su total cumplimiento en el periodo del reino milenial. Es decir que a lo que Dios se compromete en este pacto, tiene sí un cumplimiento parcial en el momento en el cual fue presentado entre Dios y el hombre. Pero va a tener un total y absoluto cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones que Dios presenta hasta que el Señor Jesucristo esté gobernando física y terrenalmente en nuestro mundo. Por esa razón es algo que tenemos que recordar y sencillamente ahí va a aparecer un gráfico que muestra de una manera muy general cómo se van a desarrollar todo este proceso o en medio de cuando Dios establece un pacto con la humanidad. Y dice en primer lugar, dice el pacto establecido. Cualquiera de ellos, el que sea, no nada más el pacto con Adán o el pacto del Edén que vamos a tener en esta mañana. Después dice el fracaso del hombre. El hombre al ser invitado por Dios a cumplir con una condición en particular y al no realizarla, este fracasa y produce lo que dice arriba, juicio resultante. ¿Cuál es el juicio? Bueno, en cada uno de los pactos veremos que Dios disciplina al hombre de diferente manera a causa de haber violado el compromiso que había establecido con la persona de Dios. Pero es innegable lo que aparece ahí en medio, la intervención de la gracia divina. Es decir, que el hombre merecía ser destruido total y definitivamente, y sin embargo Dios decide no hacerlo para mostrar su gracia y su misericordia hacia el hombre. ¿Y qué es lo que pasa después? ¿O cuál es la característica de todo ese tiempo? Bueno, hay un cumplimiento parcial. Como vamos a ver ahorita, por ejemplo, en el pacto en el Edén, mientras todavía no aparecía el pecado en el huerto del Edén,
Toda la creación estaba sujeta total y absolutamente a Adán. Vamos a ver que posteriormente, cuando el pecado entra en el mundo, dice que, bueno, ahí algunos animales ya no tienen la misma sujeción hacia el hombre como lo tenían mientras el pecado no estaba. Ustedes ven que mientras estaban en el huerto del Edén, Dios le entrega la responsabilidad al hombre de que trabaje. Pero ese trabajo no era para sobrevivir, era para que él tuviese una ocupación y Dios, usted se da cuenta que Dios detesta absolutamente la ociosidad. Si usted cree que la felicidad consiste en no trabajar nunca, hermano, usted está absolutamente equivocado. Y ahí menciona que cuando el hombre entra el pecado en el mundo, entonces dice que va a tener que trabajar y dice, con el sudor de tu frente comerás tu pan. Es decir, él iba a tener que trabajar para sobrevivir. Y por eso nos tenemos que levantar tan temprano para agarrar el camión y venimos tan tarde de trabajar. No trabajamos por hobby, trabajamos porque tenemos la necesidad de subsistir. Pero la hermosa promesa de parte de Dios, donde dice hasta el último total cumplimiento en el milenio. Hay una serie de promesas impresionantes donde menciona que, por ejemplo, hay una figura que presenta ahí en el libro de Isaías, donde dice que en aquel día, o sea, refiriéndose al momento del milenio, dice que un recién nacido va a meter su mano ahí a la guarida o donde vive una serpiente, dice, y nada le pasará. Y dice que el león y el cordero van a vivir juntos y el león no va a empezar a orar ahí diciendo gracias Dios por los alimentos, sino que van a convivir nuevamente en el estado original en el cual Dios les había creado. Y eso es el cumplimiento total en el tiempo del milenio. Ahora, vamos a ocuparnos de los primeros dos pactos en esta mañana. Y dice ahí la diapositiva, pacto en el Edén, el pacto establecido y las responsabilidades del hombre. Y ahí menciona, esto usted lo puede encontrar ahí en el libro de Génesis, del capítulo 1 al capítulo 3. No vamos a leer todo el relato bíblico porque nos ocuparía una parte importante del tiempo que tenemos para desarrollar todo esto. Lo que sí vamos a hacer es mencionar algunas cosas allí importantes y yo le pido por favor que usted durante esta semana nos ayude leyendo Génesis capítulo 1, 2 y 3. Eso es lo único que usted tiene que hacer. Y menciona ahí la primera responsabilidad era poblar la tierra. Cuando Dios instituye el matrimonio, Dios bendice esa unión matrimonial. Y si bien es algo de lo cual nos vamos a ocupar a profundidad en el momento que estemos estudiando Génesis, que es la siguiente serie que vamos a tener, allí vamos a considerar que la institución propia del matrimonio que Dios coloca ante la humanidad es una sola, entre un hombre y una mujer. No hay más. Dios instituye la familia como tal por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Y la obligación o la responsabilidad que el hombre tenía era poblar la tierra. Algunas personas han dicho, bueno, pero ¿qué hubiese pasado si hubiesen comenzado a reproducirse? No iban a caber en el huerto del Edén. Hermano, eso no nos corresponde pensar qué hubiese pasado si ya no cabían. Sencillamente lo manifiesto en el huerto del Edén es el fracaso del hombre. La segunda responsabilidad es sujetar la creación para su provecho. Y ahí menciona en el libro de Génesis una instrucción que Dios le da al hombre, que le dice, sojuzgad la tierra. Y esa palabra sojuzgar significa que la creación iba a estar sometida al hombre para su provecho. Es decir, que el hombre podía hacer uso de los recursos que tenía en ese lugar, en el huerto del Edén, para subsistir. Es decir, que Dios le había provisto de todos los elementos necesarios para que él subsistiera, pero no iba a venir Dios a bajar las frutitas de los árboles y dárselas en la boca a Adán, sino que él tenía la responsabilidad de acudir a cada uno de los árboles que le estaban permitidos, tomar de su fruto y con eso cubrir sus necesidades.
La siguiente era tener dominio sobre los animales. Y con esto no estoy diciendo que a los animales hay que maltratarlos. No me refiero a que los animales hay que tratarlos con desprecio. A mí me gustan mucho los animales, pero actualmente vemos una tendencia a través de la cual los animales han dejado de ser animales y son tratados casi como personas. Y tampoco estoy diciendo que esté mal con ponerle una ropita a tu perrito, tampoco estoy diciendo que esté mal tratarlo con cariño. Es más, dice el libro de Proverbios que el impío trata mal a su bestia. Es decir, que aquel que maltrata a los animales tiene la característica en su corazón y delante de Dios de ser alguien que no tiene conocimiento real de quién es Dios. Esto no es una falta de respeto a la vida que Dios ha permitido en el mundo, que no es semejante a la nuestra porque no es una persona, no es una cuestión de considerarlos como basura, pero lastimosamente, y fíjese qué triste nuestra vida y nuestra sociedad, es un delito maltratar a un animal, pero ya no es un delito ir y abortar. ¿Se da cuenta cuán bajo, cuán perverso es el conocimiento y el desarrollo del supuesto intelecto humano? Dice ahí tener dominio sobre los animales y ahí habla de que sí, o sea, servirte de ellos. Aquí todavía no estamos en el tiempo en el cual Adán tendría que comer algunos animales, pero sí él tenía que manifestar su dominio expreso hacia ellos. Después dice comer de los frutos del huerto. Y ahí vamos a encontrar, dentro de esa orden de comer de los frutos del huerto, aparece la primer prohibición y prácticamente la única prohibición que existía en el huerto. Y en la siguiente diapositiva dice labrar y cuidar del huerto, como decíamos, como una ocupación para que Adán tuviese ahí algo en que invertir su tiempo. Pero después dice abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hay una sola prohibición que tenía Adán, una sola. No le fue prohibido, no le dijo no comas de los plátanos que están allá porque están medio verdes. No le dijo nada más de estos 3 arbolitos que están aquí. Imagínense, hermano, hay algunas personas que tienen ahí ya muchos años estudiando la Biblia, hacen un estimado que el huerto del Edén tenía un tamaño de aproximadamente unas 4 o 5 hectáreas. Imagínense viviendo 2 personas, 2, en ese espacio. ¿Cuántos árboles podrían haber en ese huerto? No es que había un arbolito aquí y 100 metros allá adelante había otro arbolito, sino que era un lugar hermoso, sumamente fructífero. Una sola prohibición. Y esto nos muestra la tendencia del corazón humano a desafiar las ordenanzas y los principios de la palabra de Dios. Aquí el hombre todavía no tenía naturaleza pecaminosa, pero permanentemente va a ir en contra de los principios que Dios establece, primero por falta de conocimiento, como lo vemos aquí, porque era alguien inocente, pero después lo vemos por una causa de que el pecado ya moraba en él. Después dice la advertencia del castigo por causa de la desobediencia era la muerte. Y ahí era una orden muy clara de parte de Dios, que le dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí era un concepto desconocido para el hombre. ¿Qué era morir? ¿Qué era? Era algo que él nunca había experimentado porque era el primer hombre sobre la tierra y sin embargo en esas condiciones Dios le presenta. Y después dice la siguiente diapositiva, la prueba y quebrantamiento del pacto por el hombre. Y vamos a ver las razones por las cuales Dios puso el árbol ahí en el huerto. Y uno se pone a pensar, si el árbol iba a ser causa de tropiezo, pues que no era Dios suficientemente poderoso para quitarlo de ahí en medio y que fueran felices para siempre. Volvemos a lo mismo. Dios desea bendecir al hombre en base a su obediencia.
Lo más fácil en nuestra lógica hubiese sido quitar el árbol y que, bueno, ahí crezcan y que se multipliquen, y cuando ya no quepan en el huerto, pues lo mandamos a ampliar y felices para siempre. Sin embargo, dice ahí, en primer lugar, Dios deseaba que el hombre pasara de ser inocente a ser santo. Es decir, que él, en su desconocimiento de lo equivocado, él, en la libre capacidad que Dios le dio de elegir, él pudiese valorar ambas cosas y dijera: a pesar de que tengo la capacidad de ir en contra de lo que Dios dijo, elijo lo bueno. En segundo lugar, dice: no hay santidad sin una libre capacidad de elección. Es decir, que Adán no era un robot, no era alguien que no tenía la capacidad de decidir. Él había sido creado a imagen y semejanza de Dios, y no quiero decir con esto que Dios tiene la capacidad de pecar. Quiero decir que él tenía la libre voluntad de decidir qué iba a elegir. Así como él podía elegir entre comer de este árbol y comer del otro, él tenía también la libre capacidad de elegir si tomaba o no del fruto que había sido prohibido. Y no es el objeto del día de hoy analizar qué fue lo que pasó ahí en el huerto del Edén. Pero en el mismo libro de Primera de Timoteo, cuando Pablo viene hablando del orden dentro de la iglesia, de si las mujeres pueden o no enseñar, menciona algo. Dice: Eva fue engañada, pero Adán cometió transgresión. Es decir, que si pudiésemos tomar la libertad de colocar, digamos, como un parámetro de quién falló más delante de Dios, literalmente tendremos que colocar toda la responsabilidad sobre Adán. Y uno puede decir: pero ¿quién le vino a ofrecer el fruto? Yo le respondo con una pregunta, aunque se escuche un tanto raro: ¿a quién se le encargó la responsabilidad? ¿A Eva o a Adán? Entonces el responsable era Adán. Uno se pone a pensar muchas cosas. ¿Dónde estaba Adán cuando se presentó la serpiente? Eso no se considera que la dejó sola por allí. ¿Dónde estaba Adán? Cuando vino el ofrecimiento ahí de parte de la serpiente para Eva, a lo mejor él si hubiese estado ahí, él podría haber intervenido y le había dicho: no, mira, Dios nos dijo que no comamos del árbol. Eso lo vamos a estudiar ahí cuando veamos el libro de Génesis, pero sí quiero dejar bien en claro: no hay santidad sin la libre capacidad de elección. Y esto es muy notable en aquellos que han crecido en un ambiente cristiano. Creciste y no tenías oportunidad, no tenías capacidad de elección. Te decían: vamos a la iglesia. No te preguntaban si querías ir, no te decían: ¿qué te parece? Te hago el ofrecimiento. Sí, el ofrecimiento venía escrito en el cinturón, ¿no? Decía: vamos a la iglesia. Entonces tenías que ir. Pero cuando uno crece, ya no está el cinturón de por medio correteándome diciendo: vamos a la iglesia. La santidad se transforma en santidad cuando la voluntad está de por medio. Y siempre será tu decisión determinar cuán cerca te encuentras de Dios. No es culpa de tus papás, no es culpa del trasfondo en el cual uno creció, es decisión propia. Y dice en tercer lugar: el hombre nunca actuó en ignorancia, de manera deliberada transgredió el mandato recibido. Ya lo mencionábamos. ¿Cuál es el fracaso del hombre en este pacto? Que él, de manera libre y deliberada, fue en contra de la ordenanza de Dios. En cuarto lugar dice: el árbol es una muestra del uso equivocado de la libertad. Si socialmente consideramos que mientras más libertades tengamos, seremos mejores, vaya un día ahí por la zona rosa y cuénteme qué tan buen uso le dieron a la libertad. Una zona llena de pecado, donde en aras del supuesto amor ve allí hombres besándose con hombres, ve mujeres diciendo: es que yo la amo porque yo estoy atrapada en el cuerpo de una mujer, pero en realidad soy hombre. Siempre que se le dio rienda suelta a la supuesta libertad,
manifiesta el mal uso que el hombre le ha dado a ella. Y en la siguiente diapositiva dice, el juicio resultante, y eso usted lo puede ver ahí en el libro de Génesis capítulo 3 del versículo 14 al 29. En primer lugar dice que el hombre es echado del huerto, ya no puede mantenerse allí, y ese salir del huerto es un acto pleno de misericordia de parte de Dios, porque después de que se mencionan todas las consecuencias que iban a venir sobre él, menciona un diálogo interno entre la persona de Dios y dice, si dejamos aquí al hombre en el huerto, no, saquémoslo, no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Lo mencionábamos la semana pasada. Hermano, ¿se imagina lo que sería vivir para siempre, en mi caso, con mi mal carácter? ¿Se imagina lo que sería vivir 2400 años siendo malhumorado? ¡Qué fea vida! ¿Se imagina lo que sería? Y piense en su pecado favorito. ¿Se imagina lo que sería la vida viviendo eternamente con ese pecado sobre usted? Este salir del huerto es un acto de misericordia. Y después dice, debería trabajar como una carga. Es decir, ya no trabajaba sencillamente para cumplir con su responsabilidad de cuidar aquello que Dios le dio, sino que ahora tenía que trabajar, porque si no trabajaba, no comía. Y si usted, hermano, está comiendo, pero no está trabajando, algo está haciendo mal. Porque el mandato que Dios dio al hombre es que tienes ahora que trabajar a causa del pecado. La siguiente dice, la serpiente es maldita. Es decir, que recibe una transformación en su fisonomía. Es muy de llamar la atención que la palabra que ocupa allí el escritor del libro de Génesis en los primeros capítulos del libro, cuando se refiere a la serpiente, literalmente esa palabra significa brillante o resplandeciente. Es decir, que la serpiente no era un animal feo, así como medio escamoso, así de mal aspecto, sino que muy probablemente era un animal bonito, de tal manera que pues, ahí se ve manifiesta la maldición por causa de haber sido instrumento para que el pecado entrara en el mundo. Después dice, la tierra produciría espinos y cardos. Es decir que sí, vas a tener que labrar, pero para primero tener que labrar, vas a tener que hacer limpieza sobre la tierra. Lo vamos a ver más adelante. En el libro de Romanos capítulo 8 menciona que la creación gime por ser redimida. Es decir que el mundo en el cual en su totalidad vivimos, también sufrió una maldición a causa del pecado. Antes, no sé, yo me imagino que nacía un árbol así sin que usted lo plantara. Ahora, por causa del pecado, usted tiene que ir a hacer el hoyito, poner el árbol, estarlo cuidando, esperando que le entregue fruto, con el esfuerzo que esto implica. Después dice, parto con dolor sobre la mujer. Y hay una maldición expresa o un castigo sobre las mujeres a causa del pecado. Dice que ahora alumbrarás con dolor. Y todas ustedes, hermanas, que han tenido que pasar por ese momento, yo he escuchado que dicen, sí, pero cuando tienes a tu niño en los brazos se te olvida. Pues sí, pero es innegable que fue el dolor más abundante que probablemente usted tuvo que experimentar allí en su vida. Dice la siguiente diapositiva, ¿qué nos enseña este pacto? A final de cuentas, ¿qué utilidad podemos sacar nosotros casi 5000 años después de que eso ocurrió allí en el huerto del Edén? En primer lugar, la desobediencia siempre traerá consecuencias catastróficas a nuestra vida. El hecho, hermano, que usted no esté siendo disciplinado en este momento o que no haya pasado aparentemente nada en su vida por causa del pecado, no significa que usted sea impune. No significa que usted se haya salido con la suya. Significa que Dios ha decidido en su pura gracia otorgarle de su misericordia. Pero un día el pecado va a dar a luz en su vida. No hay pecado que quede impune. Y dice aquí, la desobediencia siempre traerá consecuencias dolorosas y catastróficas.
Yo me imagino que Adán habrá pensado cuando ahí recibió el fruto de parte de Eva, él habrá dicho, como decimos nosotros popularmente, pues qué tanto es tantito, ¿no? Nada más lo voy a probar, a ver si está tan bueno como dice Eva. Vamos a probar el gusto de mi señora, no sea que no nada más se vea bueno, pero no esté rico. En segundo lugar, dice, la santidad no es un aspecto alternativo en aquellos que se encuentran relacionados con Dios. Como decíamos, Dios deseaba que pasara Adán de un estado de inocencia a un estado de santidad. Y esto nunca fue un asunto negociable entre Dios y el hombre. Era el requisito que Adán y Eva tenían que cumplir en aquel lugar del huerto del Edén y fracasaron. Y por esa razón es de suma importancia y de llamar la atención, hermano, que si este aspecto de santidad, que vayamos cada vez teniendo menos rasgos del pecado en nuestra vida, no se está produciendo en nosotros, tendríamos que considerar, hermano, que el principal propósito que Dios tiene para nuestra vida no lo estamos cumpliendo, que estamos yendo en contra del diseño original de Dios para el hecho de habernos creado. Y pasamos al siguiente pacto. ¿Qué ocurrió después? Entonces nos situamos ahí cuando dice los elementos del pacto, es como que nos situamos en el punto donde nos quedamos hasta donde llegó el pacto en el Edén. Entonces, recapitulamos. El pacto del Edén abarca desde la creación del hombre hasta su caída. ¿Ok? Para que le quede claro. Después dice, la serpiente se encuentra en un estado de maldición, es decir que bueno, ya ahí andaba arrastrándose por allí la serpiente. La segunda y la más importante, y eso es lo que usted debe de tener permanentemente en claro cuando le digan, el pacto con Adán, ¿qué enseñanza te dejó? Lo que dice ahí en segundo lugar, la primer presentación de la promesa de un redentor. Después dice, la condición de la mujer cambia y dice que es sometida a la autoridad del hombre y dice que va a alumbrar con dolor. Y allí dice en el libro de Génesis, permítame leerle lo que dice con respecto a este aspecto de la condición de la mujer. Y dice en el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, que antes de que el pecado entrara en el mundo, podemos decirlo de esta manera, es el único momento en el que hubo la tan reclamada actualmente equidad de género. Cada uno tenía una responsabilidad en particular, pero no es que la voluntad de la mujer estaba subordinada a la del hombre. Cuando entra el pecado en el mundo, ahí entonces, usted, hermana, pues, y si no recuerde qué pasó cuando usted se casó, usted probablemente se olvidó de muchas cosas que quería realizar en su vida, y entonces usted tuvo que someter su voluntad a la de su esposo. Eso, hermana, además de ser orden bíblico, es consecuencia del pecado. Es consecuencia de que el pecado vino a trastornar todas las relaciones que ya existían. Y después, la siguiente diapositiva dice, trabajo oneroso para subsistir. Es decir, había que trabajar, como decíamos, para obtener el mantenimiento diario. Después dice, muerte espiritual. Y es la consecuencia más grave que ocurre, ¿no? Cuando el diablo tienta a Eva y a Adán allí en el huerto, ¿cuál fue la principal cosa en la cual él les mintió? Él les dijo, no moriréis. Y después no les miente, les dice, sino que vuestros ojos serán abiertos. Y en ese momento no les mintió. Y es que, hermano, no hace falta una super mentira de parte del diablo para engañarnos. Él sencillamente va a trastornar lo esencial para que nuestra atención se vaya en una dirección totalmente equivocada. Y después dice muerte física.
Y o el sufrimiento físico dice la brevedad de la vida. Y usted puede decir, oye, pero más adelante en el libro de Génesis nos dice que Adán vivió más de 900 años. Sí, pero es breve en comparación de lo que el hombre hubiese podido vivir si él pasaba de ese estado de inocencia a esa condición de santidad. Después dice dolor en el transcurso de ella. A causa del pecado, ya no iba a ser todo hermoso, todo paz, todo armonía, sino que iba a tener que sufrir el hombre a causa de que el pecado ya estaba en el mundo. En esta condición es que el hombre se encontraba y son digamos, como las condiciones bajo las cuales este pacto es presentado. Y después dice la siguiente diapositiva, la maldición del hombre bajo pecado y de la creación. Y ahí dice, en primer lugar, pérdida parcial de dominio sobre la creación de parte del hombre. Y le quisiera llamar su atención cuando es la caída de Jerusalén, y dice que llevaron cautiva a una gran cantidad de judíos. Menciona que los pocos que se quedaron, dice que las fieras del campo los atacaban y que era algo que permanentemente debían estar ahí teniendo cuidado. Y usted se da cuenta que eso es consecuencia del pecado. También una de las cosas que Dios le dice a Moisés prometiéndole al pueblo antes de entrar ahí a Canaán, a la tierra prometida, él le dice, la conquista va a ser paulatina. Y menciona algo, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Esto entonces nos da la idea de que la pérdida de dominio, de que si yo voy ahorita, por ejemplo, a Kenia y ando caminando ahí por la sabana y de repente veo venir a un león, yo tendría muchas razones para sentirme preocupado. Porque el hombre ya no tiene dominio total sobre la creación como lo tenía en su momento. Y después dice dominio satánico sobre el mundo. Y déjeme leerle ese versículo que aparece allí en el libro de Juan, capítulo 12. Y el Señor Jesucristo está a punto de ser crucificado en este momento. Y fíjese lo que dice allí Juan, capítulo 12. Dice de la siguiente manera, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y aquí el Señor Jesucristo está presentando que el dominio del sistema que gobierna o que impera en este mundo no lo tiene el hombre, lo tiene el diablo. Y por esa razón el hombre va a ir en contra permanentemente de principios que van en contra de la palabra de Dios, porque quien domina ese sistema no es él, es el diablo. Después dice allí, la creación espera ser redimida. Y ahí yo le decía hace un ratito en el libro de Romanos 8:21, 8:19 al 21, dice de la siguiente manera. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esto habla de una esperanza también que tiene el mundo en el cual vivimos. Hasta el día en el cual sea manifiesto la salvación que Dios nos ha prometido, allí menciona Dios en la escritura que van a ser creados nuevos cielos, una nueva tierra, cielos nuevos, tierra nueva. Habla de cómo el mundo habrá de ser transformado. Y uno puede decir, pero pues el mundo, ¿qué culpa tenía? Y esto nos hace entonces considerar, hermano, que el pecado siempre tiene, se lo presento de este modo. El pecado es como una mancha de mole. Y usted dice, ¿qué tiene que ver una mancha de mole con el pecado? Imagínese
que usted está en un lugar muy fino, un mantel blanco, y usted está comiendo, y cae una gotita de este tamaño en el mantel, pero ¿de qué tamaño se hace la mancha? Se extiende y luego, y vaya a lavar el mantel, hermana. Hijo, y está duro y duro y duro y duro, y difícilmente saldrá. No sale. Queda la marca permanente de que allí hubo una mancha. Mire. Ven, Pedro, ayúdame. Párate hacia allá. ¿De qué color es esta hoja? Es blanca. Dice la palabra de Dios que cuando Él nos creó, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Limpios, no hay una mancha en ella, es pura totalmente. Achicharrala lo más que puedas. Así como, pero con coraje, Pedro, así como que... Ok, préstame tantito. Estos somos sin Cristo, sin Dios en nuestra vida. Dejó de ser una hoja de papel. Ahora, como nos hacen las mamás, ahora lo desarrugas por... Ahora, extiéndela lo más que puedas, Pedro, por favor. Y enséñales la parte blanca. Esto produce el pecado. Sigue siendo una hoja, sigue siendo blanca, pero las marcas no se van. Si usted, hermano, muchas gracias. Si usted, hermano, considera que no pasa nada con el pecado, acuérdese de la hoja. Y lo que Dios produce por medio de su palabra es comenzar a planchar y limpiar y estirar. Y yo, nunca le hicieron en la primaria así que le arrugaron, bueno, sí, así le arrugaron muchísimo un trabajo, algo que le había costado mucho trabajo. ¿Y cuál era su sensación cuando lo estaba estirando? Era así como que, ay, no, me costó tanto. Y uno le tenía tanto aprecio a eso. Y sabe, hermano, yo me imagino a Dios teniendo las ansias, permítame decirlo de este modo, de estar haciendo esto con mi vida, decir, ya no quiero que se te vea el pecado. Ya no quiero que tengas toda la vida las marcas de tus malas decisiones encima de ti. Ya no quiero que estés sucio. Ya no quiero que que estés todo maloliente, mugroso por causa del pecado. Pero esta es la marca del pecado, hermano. Es verdad, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero las consecuencias siempre estarán allí. Siempre. Es decir que no hay pecado por el cual podamos quedar impunes. Porque eso hablaría de un Dios que no es justo. De un Dios que tolera el pecado con tal de que nos mantengamos más o menos cerca de Él. Y dice la siguiente diapositiva, la gracia de Dios interviniendo en gracia o en beneficio del hombre. Y dice allí el conflicto presentado. Y acompáñeme a leer ahí en el libro de Génesis capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 8. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y después dice,
Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y bendito versículo el que continúa. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y preste atención en primer lugar, dice el conflicto presentado. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Es decir, preste atención, quien genera, quien causa esa enemistad, ese conflicto, ese continuo rechazo, no es el hombre, es Dios mismo causando un conflicto perpetuo entre lo que dice aquí, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Aquí Adán está nada más de espectador, porque se está dirigiendo tanto a Adán como, a la mujer como a la serpiente. Y dice en segundo lugar, el conflicto predicho. Dice, entre tu simiente y la simiente suya. La palabra simiente literalmente significa semen, que hace referencia pues de dónde se origina la vida. ¿Por qué justamente Dios le dice a la mujer entre tu simiente y no a Adán, que diríamos naturalmente podría estarse refiriendo a la simiente, porque quien produce eso pues es un hombre, no una mujer? Cuando viene la promesa de un redentor, dice que va a venir a causa de la enemistad que va a existir entre lo que representa o la posteridad de la serpiente con la posteridad de la mujer. Porque si usted presta atención o hace memoria, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo vino sin la intervención de un hombre. Fue un nacimiento virginal. Fue un nacimiento totalmente milagroso, totalmente diferente a diferencia de cómo pues cualquiera de nosotros ha venido a este mundo. Cuando dice aquí, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, habla de un conflicto permanente que iba a existir entre el plan de salvación de Dios y el plan que el diablo tenía para destruir y perder a toda la humanidad. Pero lo interesante viene en la siguiente. Dice el conflicto decidido. Sí, va a haber un conflicto. Sí, van a tener un choque permanente. Sí, nunca van a poder solucionar ese conflicto. Pero el conflicto ya está decidido. Porque dice, esta, es decir, está refiriéndose a la mujer. Esta te herirá en la cabeza. Y dice, y tú le herirás en el calcañar. ¿A usted en qué parte del cuerpo le parece que puede haber más probabilidad de morir? En la cabeza. El calcañar se hace referencia al tobillo. ¿Dónde es más probable que usted muera si sufre un golpe contundente? ¿En el tobillo o en la cabeza? Imagínese, hermano, que yo desde aquí arriba dejo caer un ladrillo y le cae en el tobillo. ¿Es probable que usted muera? Pues no. Ahora imagínese que ese mismo ladrillo lo dejo caer sobre su cabeza. Pues hay una gran posibilidad de que usted muera a causa de esa herida. Lo que está diciendo con el conflicto decidido, está diciendo aquí Dios a la mujer, le va a decir, mira, sí, Él te va a herir, te va a causar un gran dolor. No sé si usted alguna vez se ha lastimado o se ha dislocado, se ha luxado algún tobillo. O que ha tenido que andar a lo mejor con muletitas un ratito. O a lo mejor no anduvo con muletas, no se fracturó, no se esguinzó nada. Pero sí causa un dolor tan fuerte y produce un sentido de indefensión tan grande porque no te puedes mover. Tienes que estar todo el tiempo sentado. Tienes que estar ahí permanentemente quieto. Lo que iba a hacer la serpiente,
sobre la simiente o sobre el Salvador, el Redentor, iba a causar un dolor abundante, profundo, pero no mortal. A diferencia de lo que iba a hacer el Redentor con la serpiente. Y él la iba a destruir permanentemente, la iba a vencer definitivamente. Este pacto que se nos presenta con Adán, él está diciendo, no te voy a dejar perder. No te voy a dejar a tu suerte. No voy a dejar que el pecado te destruya y me voy a desentender de ti. Cuánta misericordia de Dios que estando en medio de nuestra suciedad, en medio de nuestro pecado, en lugar de tomarnos y de que descienda fuego del cielo y que nos consuma y que sencillamente pues comience la historia con otro tipo de personas, Él decide seguir trabajando con cada uno de nosotros. Decide seguir mostrando su abundante misericordia. Eso es lo que enseña el pacto con Adán, que Dios prometió un Salvador, que no dejó a su suerte al hombre. Y dice la siguiente diapositiva, ¿qué nos enseña este pacto? En primer lugar, la gracia de Dios es más abundante siempre que nuestros pecados. Siempre la gracia de Dios será mucho mayor que nuestros pecados. No hay un pecado, hermano, que usted pueda cometer que pueda sorprender a Dios, que diga, híjole, ahora sí, pues, es que ahora sí te fallo, ya no te puedo perdonar. Sino usted encuentra un Dios lleno de gracia, de bondad, de misericordia, que a pesar de nuestra dureza, de nuestra necedad, Él dice, igual te perdona. Y dice en segundo lugar, Dios juzga siempre con severidad el pecado. Es decir, que Dios sigue opinando del pecado con la misma intensidad, con la misma repulsión, como lo hizo en el huerto del Edén, lo sigue pensando en este preciso momento. La siguiente diapositiva dice, desatender las responsabilidades familiares que hemos recibido de Dios siempre traerán conflictos que nos sobrepasen. Y fíjese lo que dice aquí en el versículo 17, perdón. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Desatender las responsabilidades familiares que Dios nos ha entregado siempre va a producir conflictos que nos van a sobrepasar. A lo mejor Adán, cuando estaba allí entre lo como, no lo como, él habrá dicho, pues bueno, si me lo está dando la mujer que Dios me dio, pues no debe ser algo tan malo, no creo que ella desee mi mal. Adán desatendió su obligación y las consecuencias le sobrepasaron totalmente. Hermano, si usted piensa que tratar mal a su esposa, desatender a sus hijos, si tú piensas que ser desobediente a tus padres no va a causar gran aflicción o gran conflicto, prepárate porque las consecuencias te van a sobrepasar. Vas a tener resultados que nunca quisiste sobre tu vida. Y esto nos enseña que el pecado no es manejable en nuestra vida, no es un mal necesario, no es algo con lo cual podemos negociar o medio coquetear diciendo, pues ¿qué tanto es tantito? Y dice, en último lugar, prestar atención a los ofrecimientos satánicos es perder la mitad de la batalla. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando Eva comenzó a prestar atención a que la serpiente, imagínense cuán asombroso habrá sido para ella, una serpiente hablando, un animal hablando, habrá sido como que, ¿qué pasó aquí? Prestar atención al ofrecimiento es tener la mitad del camino en dirección al pecado recorrido, hermano. Lo que Eva tenía que haber hecho en ese momento era olvidarse del ofrecimiento y cuando la mujer contesta a la serpiente, usted se da cuenta de cómo ya perdió la mitad de la batalla porque aumenta a las obligaciones que se les habían conferido.
Y ahí la respuesta que recibe de parte de Eva, la serpiente, es que Dios dijo que ni siquiera le toquemos, cuando no había ninguna instrucción al respecto sobre eso. Terminamos de esta manera y pasamos al versículo que hay que memorizar. Génesis 3:15. La semana pasada estudiamos Hebreos 13:8, que dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hoy vamos a memorizar el siguiente versículo y vamos a repetirlo todos juntos bien fuerte, por favor. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15, ¿no? Y damos gracias a Dios porque podemos, en hechos sumamente lejanos en cuanto al tiempo para nosotros, siguen siendo vigentes en cuanto a los principios que enseñan a nuestra vida, en cuanto a nuestras responsabilidades familiares, personales y espirituales. Dios sigue pensando del mismo modo. Vamos a orar y terminamos en esta mañana. Señor, te agradecemos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas por medio de ella. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado continuamente de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a poder vivir de tal manera que podamos honrarte y vivir agradándote a pesar de nuestra condición pecaminosa. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.